No sabéis lo que os agradecemos a los presentes que un día después de 3 días de viaje estéis aquí animados a debatir. Así que, por favor, refutad y debatid todo lo que podáis, llegado el momento. Podéis acercar también. Sí, calor de hogar. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero presento a las personas que estamos en la mesa y tengo que disculpar a uno de los ponentes, a José Moisés Martín, porque por enfermedad grave de un familiar no puede estar presente. Ya le pesa un montón no estar, pero es un imperativo. Entonces vamos a tratar de cubrir en parte, es imposible sustituirle, pero vamos a tratar de cubrir en parte algunos de los temas que habían recaído sobre él y esperamos que con vuestra ayuda se pueda completar un poco el panorama que habíamos previsto para este tiempo tan corto. Es muy difícil en un periodo de tiempo de 2 horas tratar de pintar un panorama de cómo podría ser un escenario de generación y distribución de renta, pero bueno, como la intención desde el Teatro del Barrio es contribuir, añadir un granito de arena y no dar la solución completa, porque para eso hay un montón de movimiento en marcha en estos momentos en Madrid, pues vamos a hacer nuestra humilde contribución. Entonces contamos con José Belver, por un lado, que investiga, economista y que investiga en la Fundación, en la FUEM, en la Fundación Ahorro del Empleado, y por otro lado con José Antonio Pérez, que aparte de otras montones de cosas que se puede ver en su blog, por favor recuérdanoslo ahora cuando comience tu intervención, ha sido durante mucho tiempo miembro de ATAC y sobre todo ha trabajado durante mucho tiempo el tema de la renta básica. Entonces es una de las cosas que nos va a contar. Ahora, por supuesto, podéis ampliar cuando habléis. Y mi nombre es Nuria del Río, lo iré recordando el nombre de los tres de vez en cuando porque estamos siendo retransmitidos en directo a través de Público TV. Y bueno, pues empezamos a lanzar algunas ideas. Esta es un poco la estructura. Lanzamos durante el primer tiempo ideas y después tratamos de dialogar entre los tres y entre quien quiera intervenir. Os vamos a pedir lo único que, porque ha fallado una cuestión técnica, en vez de tratar de girar la cámara a nosotros, os pedimos que bajéis y cojáis el micro y preguntéis lo que queráis, ¿vale? Pues gracias. Pues adelante, empezamos por ti, si te parece. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación, por la oportunidad de debatir esto de la renta básica, que hace no demasiado tiempo casi no se conocía, pero hoy, porque alguna fuerza política lo ha llevado en su programa, luego no se sabe si lo lleva o no lo lleva, pero el caso es que lo han sacado a la palestra, pues hoy nos es más fácil. Porque hace años decía, la renta que, aparte de que la polisemia del término, renta básica, pues es que admite pues muchas interpretaciones. Cuando hablamos de ingreso ciudadano incondicional, empezamos a centrar mucho más el asunto. Es un ingreso, es incondicional y lo que se cobraría en razón de la ciudadanía. Un ingreso ciudadano o la renta básica, para utilizar la expresión más común, la renta básica no sería nada que se pudiera arbitrar, organizar desde un ayuntamiento ni desde una comunidad, es decir, igual que la seguridad social, las pensiones, las grandes cuestiones estructurales económicas han de organizarse desde un marco más grande. La comunidad política, el Estado, en definitiva, ¿no? Pero, sin embargo, ahora voy a intentar demostrar cómo tiene un abordaje ciudadano, es decir, desde no ciudadano del concepto de la ciudadanía, sino también como de la pequeña ciudad. Verá. Estos días, una de las candidatas a la comunidad, no, al Ayuntamiento de Madrid, bastante locuaz, que utiliza unos términos, en fin, bastante castizos y muchas veces muy desagradables y casposos, se refirió a la necesidad, si llegaba al gobierno, ojalá, desde mi punto de vista, que no llegara por otras razones, de impedir que los indigentes durmieran en los parques públicos y en las calles de la ciudad. Esto de dormir en las calles en principio no es una cosa normal. En los parques naturales, por no hablar está prohibido acampar. Yo
practico el montañismo y estas cosas y lo sé muy bien. En muy altas montañas puedo pernoctar, pero no puedo estar en cualquier sitio por una serie de cuestiones, ¿no? Sin embargo, lo que extraño aquí es que una persona que se define siempre como liberal, sea la que quiere poner una restricción. Porque, si me permiten ustedes, el neoliberalismo es lo más parecido a la ideología de los nómadas. Que no haya ningún tipo de restricción, que yo pueda hacer lo que quiera, aquí a campo, aquí voy, no pago impuestos. Eso que practican los nómadas, pero que los nómadas están adaptados a terrenos muy concretos, pues al desierto del Sáhara, a Mongolia, lo que ustedes quieran, en las ciudades es imposible. Tiene que haber semáforos, tiene que haber regulaciones. Bueno, pues los neoliberales también quieren eso, que no haya regulaciones, con una diferencia respecto a los nómadas. Los nómadas tampoco quieren policía y los neoliberales sí. Para la ley del embudo. Para ellos sí, es decir, para los demás, lo de dormir o no dormir en las calles, desde un punto de vista liberal, me van a permitir que recuerde pues una interpretación un poco vitriólica que hacía Anatole France. Anatole France era un escritor que ganó el Nobel de Literatura francés en los años 21. Y venía a decir que la justicia en su majestuosa dimensión permite lo mismo al rico que al pobre mendigar en las calles y dormir bajo un puente. Eso es la definición un poco irónica del liberalismo. Todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que esta candidata, que diré, es la condesa de Murillo, Esperanza Aguirre, condesa consorte de Murillo, Esperanza Aguirre, cómo es que ella, que es liberal, impide que haya personas, que Diógenes, por ejemplo, el mítico Diógenes que vivía dentro de un tonel en Atenas, no pueda estar? De todas formas, para los indigentes, para los sin techo, esta señora vive en un palacete por ahí por la calle del Pez, que una vez se quejaba de que no le llegaba su sueldo de la comunidad porque tenía los techos muy altos. Tenía los techos muy altos y la calefacción en invierno era carísimo aquello. Bueno, pues para los sin techo, lo que por convención llamamos sin techo, las personas que no tienen, dormir en la calle no es una opción, como el ejemplo de liberal o de Anatole France, ese irónico. No, es que es el último recurso, o duerme en la calle o no duerme en ningún sitio, ¿no? Esto es un abordaje, digamos, ciudadano para la renta básica por lo siguiente. Verán, la renta básica no crean que es un invento de hace poco. Es conocido en España, como decía, desde hace muy poco por los debates que han surgido a partir de que un determinado partido lo llevaba en su campaña, y luego no lo llevaba. Bueno, el partido es Podemos, no, tampoco hay que... No sabemos ahora mismo si Podemos pues está en su indecisión respecto a este asunto. Pero esto tiene una larga y profunda solera filosófica y cultural. Verán, Thomas Paine, me gustaría tener tiempo para trazar un bosquejo del personaje, pero no hay. Thomas Paine vivió en la época de la independencia de los Estados Unidos, la lucha de las colonias contra la metrópoli. Este hombre había llegado a Estados Unidos por mediación de Franklin. Bueno, era un autodidacta, él dirigía allí un periódico. En definitiva, este hombre escribió libros que en aquella época fueron bestsellers, que se vendían por tiradas enormes. Incluso alguno de sus panfletos, en un momento que las tropas de George Washington andaban un poco decaídas, pues uno de sus panfletos fue capaz de elevar la moral de las tropas. Bien, quiero decir que un hombre que vive en un momento crucial de la historia moderna, que también viene a Francia en los momentos de la Revolución aquí, este hombre... está en la base de la literatura que luego daría lugar a la acuñación del término derechos del hombre o derechos humanos, para ponerlo en su sentido actual, porque él escribió libros en ese sentido. Pero él hace la siguiente reflexión respecto a la desigualdad.
Claro, él está viviendo en un país que a lo mejor muchos solo conocemos de las películas. Los buenos son los blancos y, sin embargo, los aborígenes, que, por cierto, no estaban incluidos en sus constituciones. Las constituciones norteamericanas, la de Virginia y luego la de Maryland y luego la de George Washington, la de los Estados Unidos, son maravillosas desde el punto de vista democrático. Me gustaría tenerla aquí. Ahora bien, no cogía ni a los auténticos americanos, los que estaban antes de la llegada de los colonos del Mayflower, en fin. Pero bueno, pero se podían ver, como nosotros en las películas, los buenos están los blancos y los indios que vienen a caballo y parecen los malos. Pues como él tuvo ocasión de ver este tipo de cosas, hace una reflexión en un libro que se llama Agrarian Justice, Justicia Agraria. Dice, siempre es posible venir del estado natural al estado civilizado, dice, pero es imposible la vuelta atrás. Es decir, en el estado natural las personas se proveen de sus recursos, lo que está en la base de la pirámide de Maslow, vestido, cobijo, alimentación. Uno sale al bosque, coge leña, caza una pieza de no sé qué, o recolecta bayas silvestres, lo que sea. Y tiene la libertad de ir, de venir. Pero eso, con la civilización, aun en el mejor sentido de la civilización, empieza a no ser posible, porque si hacemos unas ciudades, si alguno ha visto la película de Dersu Sala, que me estáis recordando en estos momentos, hay un momento que Dersu Sala, que era el cazador que se movía en las anchas estepas, le detiene a la policía porque estaba haciendo una chasca, una hoguera en un parque, y dice, oye, ¿qué hace? Dice, ¿cómo? ¿Qué no puedo hacer? Bueno, era el choque entre la civilización. Cuando nos organizamos civilizadamente, deponemos algunas costumbres primitivas en beneficio de la organización común. Y entonces él se estaba dando cuenta de qué es lo que sucedía en Estados Unidos. Aquello era muy grande, las marchas al oeste, pero iban acotando terreno, digamos, para lo mejor de la economía productiva, que es la agricultura. La agricultura siempre la consideramos, en principio, bueno, una actividad noble, pero se acota terreno y llega un momento en que los indios no podían cazar y entran en conflicto. Y entonces él dice que siempre es posible venir del estado primitivo, del estado natural al estado civilizado, pero la vuelta atrás es imposible. Imposible porque ya se han creado unas estructuras de la civilización. Y entonces él decía que era necesario garantizar que no hubiera ninguna persona que viviera en un estado inferior a cómo habría vivido en el estado natural. En el estado natural todo el mundo es soberano. Otra cosa es que, bueno, se decía que hubo que aquello de Hobbes y tal, de poner una espada superior, porque si no la gente andaba a la gresca, porque al ser soberanos todos, tú has invadido esto, bueno, que nadie tenga el derecho a venganza, todo este tipo de cosas. Pero en lo relativo a la economía, a los recursos, era así. En la medida en que se iban acotando terrenos, no se puede hacer. Y les pondré un ejemplo muy concreto, ya no en los Estados Unidos, no con películas de indios, sino cómo comienza el precapitalismo en Europa, con lo que llamaron los cerramientos, los enclosures, se suele llamar técnicamente. En la Inglaterra del siglo XV, pues bueno, en Europa en breve subió el precio de la lana. Como subió el precio de la lana, pues se dedicaron a criar intensivamente ovejas. En España o en Marruecos, en el Atlas, el ganado necesita grandes pastizales. El terreno es muy seco y necesitan mucho terreno para ganadería extensiva. Pero en un país verde, con mucho pasto, como Inglaterra, pues hay mucho verde de forma... Entonces, ¿qué hicieron? Cercaron los campos, los enclosias, los cerramientos. ¿Y qué sucedió? En aquella época había unos terrenos que eran, digamos, de beneficio común. En aquella época, pues ya saben, en la época postmedieval, los señores cobran impuestos, el pueblo llano, bueno, llamar pueblos entonces eran los siervos, ¿no? Pero... bueno, viven como pueden, pero había una serie de cuestiones que ellos podían aprovechar, que era eso de salir al campo, recolectar, no sé qué se recolecta en Inglaterra, pero aquí cogeríamos cardillos en esta época, borrajas, cazar un conejo, en fin, no viviríamos miserablemente, por lo menos podríamos comer y tal. Con los cerramientos eso ya no se pudo hacer y
empezó a haber unas legiones ya de indigentes, se promulgaron severísimas leyes, robar una gallina era castigado con la horca, y ya por entonces Tomás Moro ya se dolía de todo esto y ya sentó unas bases que en otro momento sería hermoso poder contar. Pero es que así empezó el precapitalismo y luego el capitalismo, no con eso de laissez-faire, laissez-passer, vaya usted a donde quiera, le quitemos todas las trabas, no, sino precisamente poniendo, como decimos en castellano, puertas al campo. Estas puertas al campo, fíjense cómo en el estadio más bajo de la gente, los indigentes, ahora, ¿dónde va a ir esta gente? ¿Dónde van a ir? Si es que no tienen. Lo malo es que la indigencia, en estos momentos, la precarización se va apoderando de amplias capas de la población. Thomas Paine, en aquel momento, vuelvo a Thomas Paine, he hecho aquí un poco de movimiento cronológico, Thomas Paine entonces dice que para indemnizar, o sea, para mantenerse en ese estado de civilidad o civilización, pero indemnizar a la gente por la pérdida de sus derechos naturales, habría que darles una indemnización. Y entonces él proponía que a los 21 años toda persona, al cumplir esa edad, cobrase una cantidad, bueno, que entonces él dice, me parece que es 21 libras, pero bueno, es que la libra, en aquel tiempo la sterling pound tenía otro valor. Unos profesores estadounidenses, hace unos años, Ackerman y compañía, calcularon que eso podía ser como puesto en dinero actual, unos 14 millones de pesetas, ¿no? Entonces, claro, si a todo el mundo, al llegar a esa edad, le dan 14 millones de pesetas, bueno, ya no estamos en la precariedad. Ahora es cuando podríamos hablar de emprendedores. Habría emprendedores y calaveras. Habría uno que se lo gastaría en vino o en parrandas, pero otros sí que podían emprender, no como ahora. Bueno, él lo proponía de aquella forma. Charles Fourier, el francés socialista utópico que hablaba de los falansterios y todo esto, proponía exactamente lo mismo. El minimum de Fourier se llamó. Y desde entonces hay una amplísima literatura, empezando por el Nobel, por Bertrand Russell, que Bertrand Russell es partidario de dar este ingreso garantizado. Erich Fromm también lo hace desde un punto de vista, como él era, psicosocial. Lo hace también Norbert Wiener. Norbert Wiener es el padre de la cibernética, pues viendo lo que iba a pasar, que con unas maquinitas de estas, con toda esta tecnología, lo que es el trabajo humano, la mano de obra humana, no va a ser necesaria en la misma cuantía, pero sí va a ser, si se va la productividad, va a ser la misma o mayor. Bueno, pues escriben a favor. Y es muy interesante. Antes me han dicho, me ofrecía Nuria, la presentadora, que dijera mi blog. Me acuerdo ahora porque en mi blog tengo escrito sobre Paine, sobre todo este tipo de cosas. Mi blog se llama Carné de Paro, blogspot.com. Lo buscan con el Google, Carnet con T, me permito esa licencia. La academia hace Carnet, pero yo afrancesado hago Carnet con T. Lo buscan con el Google que sale y entonces, bueno, pues ahí tiene su índice y está hablando de este tipo de cosas. Precisamente lo que estaría ahora en la última artículo de la bitácora sería este asunto de los mendigos, de que no puedan dormir en las calles. Pero es que lo de los mendigos es un ejemplo, pero es que cada vez hay más mendigos. No solamente es mendigo el que está, es que hoy hay muchos precarios, jóvenes fundamentalmente, que no tienen que dormir en la calle porque están viviendo en casa de los padres, me cuento, en el sector padres, porque les están pagando una miseria, no pueden vivir. Si no tuvieran el apoyo de los padres, que no es que nademos en la abundancia, porque tenemos la pensión y tal, y compartimos, pues es que tendrían que dormir en los cajeros automáticos, en las fuentes, donde fuera. En los años 80, se recuperó en Europa este debate. En la Universidad de Lovaina, un grupo de investigadores empezaron, porque esto había sido debatido, como digo, sobre todo en Estados Unidos, porque la matriz cultural era. Y se creó lo que se llama la Red Internacional de Renta Básica, la Basic Earth Income Network, ahora es mundial, antes era europea, el EAR, para traducirlo, la red de renta básica, a la cual pertenece el observatorio en el cual yo trabajo, de ataque sobre renta básica.
Y entonces ya se recuperó esta propuesta para empezar a introducirla en el debate ciudadano. Y la propuesta era asignar, lo digo de memoria, tengo por aquí los apuntes para no, y en parte cuando llevo las gafas de leer, es una renta, se define más o menos como un ingreso o una renta pagada por el Estado a toda persona sin importar con quién vive, ni cómo está, ni en qué situación, ni si es rico, ni si es pobre. La renta es garantizada y se da por la naturaleza de la ciudadanía, igual que el voto. Porque si no, hay rentas parciales, que son lo que existe en la actualidad, que, en fin, si le llegara a todo el mundo, podríamos discutir. Pero es que no llega a todo el mundo. Son las rentas estas que se llaman de indigencia o de pobreza. Para que alguien te dé, si estás en cuestión, si eres pobre, has caído, tienes que ir y demostrar, humillarte ante los funcionarios de la comunidad, porque, bueno, hoy lo han transferido a las comunidades. Mire usted, yo soy pobre. Ah, pero usted vive en pareja. Ah, pero su pareja gana. Oiga, usted no se meta en mi vida. Yo soy, porque si tengo que depender de mi pareja, estoy perdiendo independencia. No, yo soy un ciudadano y cuando yo voy a votar, voy a introducir mi voto en la urna, no vengo con mi pareja va a la otra urna porque tiene otro apellido cada uno. Entonces, la renta básica tiene que ser personal, para que no fuera una renta de inserción, porque es que decimos, es una renta de ciudadanía, es un ingreso de ciudadanía. Un ingreso de ciudadanía y un ciudadano no tiene que ser insertado en ningún sitio. Porque, claro, los que deciden, las condesas estas que dicen quién puede dormir en la calle y quién no, son las que dicen a quién le darán, ponen unas normas muy estrictas. ¿Y usted por qué tiene que insertarme a mí? Le llaman rentas de inserción. Si yo soy un ciudadano, si tengo derecho a voto, si formo parte del cuerpo electoral. El cuerpo electoral no tendría sentido sin todos nosotros y todas nosotras. Entonces, ¿quién me tiene a mí que insertar? Esto es del siglo XIX y esto es lo que quieren traer. Bien, entonces es un ingreso de dignidad, fundamentalmente. Es un ingreso que técnicamente se suele decir, es un ingreso ex ante. Es decir, se da antes para que no caiga usted en la pobreza. Porque el otro es, tengo que demostrar que soy pobre para que me lo den, pero primero tengo que demostrarlo. Y los que hacen los criterios de quién es pobre, pues ponen ellos lo que decíamos la condesa. Yo tengo unos techos altísimos, la calefacción a mí me cuesta mucho, luego tengo que ganar una millonada para atender eso. Y sin embargo, la gente más humilde, pensionistas, ahora se maneja en sociología económica esta nueva dimensión de la pobreza energética. Hay gente que con esas pensiones tan mínimas en invierno no se pueden calentar, ¿no? Y entonces esto es la esencia de la renta básica incondicional que últimamente pues estaba debatiendo, que ha surgido, que ha saltado a la palestra gracias a estas propuestas ciudadanas. Y yo lo que quería en este primer abordaje era situar su dimensión, digamos, ética y civil. Luego podemos entrar, me gustaría que con sus preguntas, sus intervenciones, pudiéramos entrar en aspectos concretos que yo ahora no estoy tocando y seguramente pues, ustedes están pensando, no, pero hay un tema más interesante. Bueno, pues lo plantean y entonces entraremos en diálogo. Yo creo que de momento está... podía dar otra dimensión, pero quería darla luego en una segunda intervención para no demorarme ahora, ¿no? Que sería, bueno, hablar de lo que es un ingreso de sostenibilidad, porque ya que el programa de hoy estamos hablando de alternativas, un ingreso de sostenibilidad, y con esto termino, no sería solamente para... O sea, la renta básica en principio es para eliminar la pobreza y para devolver la condición ciudadana, para garantizarla. Pero además, de cara a un mundo que, bueno, pues tiene grandes problemas de sostenibilidad, luego podemos entrar en ese aspecto, puede contribuir a la sostenibilidad tanto moral
como ambiental. Y digo tanto moral porque una de las cosas que no es sostenible moralmente es que la pobreza no es sostenible moralmente. En principio, si tenemos pobreza en este país, naturalmente, como decían aquello de, bueno, los ecologistas, piensa globalmente pero actúa localmente, primero tengo que ir a la pobreza inmediata, pero no puedo olvidar la pobreza que hay porque están cruzando y muriendo en el Mare Nostrum, están muriendo los africanos que vienen a España y no vienen buscando la renta básica, como se ha dicho alguien, es que si lo pusiéramos sería un efecto llamada. No, están viniendo y muriendo en el mar y no es por eso. Entonces, esa otra dimensión, pues luego en un segundo apartado podemos tratarla. Pues muchísimas gracias a José Antonio Pérez por esta introducción y pasamos a José Belver de FUEM y si te apetece decir alguna cosa más introductoria sobre tu persona, me refiero, Vale, que yo no sepa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación, Nuria. Bueno, yo soy de la FUEM, pero concretamente trabajo en el área ecosocial de la FUEM como investigador. Y bueno, y esto precisamente me da una visión o hace que tenga una visión de la economía un poco distinta a la que predomina en las facultades de economía, lo que podríamos llamar economía convencional, que es un enfoque de la economía, por así decirlo, sistémico, en el sentido de que se visualiza la economía, al igual que la sociedad y el medio ambiente, como si formaran parte de una especie de muñeca rusa. Me explico. Con ello lo que quiero decir es que la economía es un subsistema de un sistema más amplio, que sería el sistema social, donde existen relaciones de poder y donde existen también clases sociales, niveles de influencia en lo que nos afecta a todas y a todos bastante distintos entre unos segmentos de la población y otros. Y también en ese ámbito social también estaría inserto el ámbito doméstico, donde se producen una serie de trabajos que son fundamentales para el mantenimiento de la vida, como son los trabajos de cuidados, aunque son fundamentales para la vida, aunque no los conceptualiza la economía convencional, dado que no tiene una remuneración monetaria, porque no tienen precio, no funcionan en mercados, ¿no? Y estos trabajos, pues huelga decir que han sido a lo largo de la historia y todavía hoy realizados fundamentalmente por mujeres, ¿no? Esto, bueno, luego por otro lado, la combinación de sistema económico, sistema social, este sistema socioeconómico está inserto a su vez dentro de un sistema mayor que es el sistema natural, lo que podríamos llamar ecosfera, que evidentemente es fundamental para la vida y para el propio funcionamiento de la economía. Por lo tanto, desde esta perspectiva rápidamente nos daremos cuenta de que somos seres ecodependientes en el sentido de que dependemos de esos ecosistemas naturales y de los servicios que ofrecen, evidentemente también con límites esos ecosistemas y con límites también en cuanto a los recursos realmente existentes. Y también somos seres interdependientes en el sentido en que dependemos unas personas de otras, dependemos del trabajo de unas y otras personas en el sentido de que vivimos en cuerpos vulnerables y como tales enfermamos, envejecemos, cuando, bueno, podemos pensarlo muy rápidamente esto también, esos trabajos necesarios, pues cuando pensamos en la infancia temprana o cuando pensamos en nuestros mayores o cuando pensamos en personas que puedan tener algún tipo de diversidad funcional o simplemente cuando enfermamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crisis económica, efectivamente nos encontramos con una situación a nivel mundial, a nivel de la economía española o más en concreto de la economía madrileña, pues hablamos de que existen evidentemente problemas de sobreendeudamiento, existen situaciones de especulación, fraudes, caída de la producción, paro. Todo ello, pues situaciones que se producen a lo largo de distintos periodos, o sea, se repite en distintos periodos de crisis. Esto básicamente lo que nos viene a decir es que en general parece que aprendemos poco los economistas, desgraciadamente. En el caso de Madrid, pues algunos datos, bueno, ahora daré algunos datos, ya que José Moisés no podía estar hoy, pues he tratado de rescatar algunos datos para complementar un poco mi visión con algunos datos convencionales. Pero lo que sí quería transmitir inicialmente es que, además de una crisis económica, donde se producen todos estos fenómenos,
habría que sumarle un aumento sustancial de las desigualdades de renta y de riqueza, un mantenimiento o incluso un aumento también de situaciones de discriminación hacia las mujeres o de desigualdades de género. Y, por otro lado, un deterioro ecológico que se produce a distintas escalas, no solamente a escala planetaria, sino también a escala regional, a escala nacional o a escala local, o en el sentido contrario, según como lo queráis ver, ¿no? Esto es lo que a muchos investigadores ha llevado a decir que realmente lo que vivimos a nivel planetario es una crisis de civilización, en la medida en que las bases, o sea, la forma en que nos relacionamos los humanos entre nosotros y nosotros con la naturaleza estaría de alguna manera pues socavando las bases materiales que permiten mantener nuestra propia vida y conduciendo en última instancia a una situación de quiebra social y de colapso ecológico. Yo voy a incidir un poco más en estos elementos quizás de colapso ecológico, elementos que podríamos asociar a cuestiones ecológicas, pero también voy a explicar cómo tiene una relación también directa con la economía y con la sociedad, ¿no? En un sentido y en el otro, en sentido de causa, pero también en sentido de efectos. Pero aportando así algunos datos de crisis económica a nivel de Madrid, pues evidentemente, bueno, yo creo que son bastante conocidos, pero así dando algunas pinceladas rápidas, pues la crisis lo que ha llevado es que hoy en día nos encontremos con que 1 de cada 5 madrileños o madrileñas se encuentra en una situación de paro, en un mundo en el que si no tienes trabajo, pues tu inclusión en la sociedad se hace bastante difícil. De hecho, pues por eso hablamos hoy en día de graves problemas de exclusión social. Por otro lado, ya no solo es la cuestión de si se tiene trabajo o no, sino también qué tipo de trabajo se tiene, si se tiene una seguridad en el trabajo y unos derechos que han sido claramente mermados, no solamente durante la crisis a través de reformas laborales, etcétera, no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino en general en toda España. Y esto ha llevado a que pues hoy en día nos encontremos con unas tasas de temporalidad del 84% de la gente empleada y, por otro lado, con una disminución de los salarios reales que está en el origen de la propia crisis, puesto que la crisis tiene su origen en unos endeudamientos de carácter privado, no de carácter público, al contrario de lo que nos han ido cacareando en los medios los economistas y políticos convencionales. Ha sido un endeudamiento excesivo en el ámbito privado, sobre todo de la banca, las grandes empresas y también de los hogares, pero que se ha generado en el caso de los hogares evidentemente por una disminución de los poderes adquisitivos, de lo que la gente era capaz de comprar. Dicho en términos de otra manera, en lo que se refiere a los salarios reales y no los salarios nominales. Los economistas convencionales han estado estimulando la reforma laboral, diciendo que había que los salarios habían incrementado demasiado, ¿no? Y ese era el problema. Claro, lo miraban en términos nominales, pero tú tienes que comparar eso, dividirlo por lo que puedes comprar con ese dinero en términos nominales, ¿no? Y la realidad es que eso ha disminuido. Eso es lo que se llama salario real. Y desgraciadamente, aunque es el origen de la crisis y cualquier economista que tenga esto en cuenta, y hay muchos ya, lo que sería de cajón es que la salida tendría que pasar por un incremento de esos salarios en términos reales. Y sin embargo, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ha sido que ha seguido disminuyendo concretamente entre 2008 y 2013 en torno a un 2%, pero de forma más grave aún en el caso de los tramos de menor renta de la sociedad madrileña, de la Comunidad de Madrid en su conjunto, donde encontraríamos el 30% de menores salarios con unas disminuciones de salarios reales del 10%. Bien, todo esto para soltar algunas pinceladas de la crisis económico-social, por así decirlo, ¿no? Si ampliamos desde esta perspectiva sistémica que os decía inicialmente, ¿no? Desde este enfoque ecosocial, por así decirlo, una primera crítica fundamental a cómo se plantea el proceso económico en la economía convencional, es decir, esta parte de generación de la renta que hablamos hoy, habría que hablar, bueno, cuando decimos renta decimos básicamente el Producto Interior Bruto, entiendo, ¿no? Que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía a lo largo de un periodo determinado, que suele ser un año. Bueno, pues lo primero que habría que matizar es que existe una fuerte ceguera ambiental y social en esta
forma de representar el proceso económico. De entrada, porque no se están contabilizando esos servicios de los ecosistemas, ni si se degradan o mejoran. En general, os puedo adelantar que se degradan, desgraciadamente, y por otro lado tampoco se está contabilizando el trabajo, los trabajos no remunerados, como pueden ser esos trabajos de cuidados o como puede ser también el trabajo voluntario. Es decir, estos trabajos, si se cubren para cubrir necesidades o no se cubren, no se está teniendo en cuenta en este fetiche del progreso y el bienestar, que es el crecimiento económico, ¿no? El Producto Interior Bruto. Por otro lado, se están contabilizando normalmente muchas veces males como bienes. Males en el sentido de, por ejemplo, recursos que se agotan o se deterioran pueden estar sumando positivamente en el Producto Interior Bruto de una economía. Si, por ejemplo, talamos los bosques de la Comunidad de Madrid para fabricar papel, como eso suma en términos de ingresos, en términos de productos vendidos, eso suma en términos positivos, pero no hay nada que lo reequilibre, en la contabilidad regional o nacional. De la misma manera en que si la contaminación lleva a que las personas tengan mayores afecciones de salud, afecciones pulmonares y tienen que acudir a los servicios sanitarios, pues son servicios que se prestan monetarizados, con un precio, con unos costes económicos, monetarios, y por lo tanto eso suma. De la misma manera en que si hay que descontaminar un espacio natural porque ha sido contaminado por un producto tóxico o lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente, esto para decir que la generación de renta, el concepto de renta que tenemos, o de riqueza en la economía convencional, es un indicador que es bastante limitado a la hora de hablar de bienestar o de progreso, ¿no? Bien, esto en un ámbito particular de este enfoque sistémico en el que yo trabajo más, esta visión se traslada en un concepto, en una visualización que es el del metabolismo económico, que es entender la economía como un ser vivo en el sentido en que, al igual que un ser vivo, ingiere toda una serie de recursos que pueden ser recursos renovables o no renovables, que pueden ser recursos locales o importados, y en el proceso económico, por puras leyes de la termodinámica, en el sentido en que siempre hay una tendencia a la entropía, a la degradación a través de la transformación de esos recursos, pues se generan residuos, que sería la otra cara de la moneda, además de los recursos que salen en forma de exportación, ¿no? Entonces, esto, cuando partimos de este enfoque, podemos medir digamos, la dimensión material de la economía, de una economía, y ver los flujos físicos de entrada y de salida de esa economía. Y esto es algo, aprovecho en un 20 segundos de publicidad, esto es algo en lo que hemos trabajado en FUEM Ecosocial con distintas universidades en un proyecto que ha dado lugar a un informe que hemos publicado la semana pasada, entonces viene bastante a cuento, sobre el metabolismo económico regional español. En él se encuentra, se puede descargar gratuitamente a través de nuestra página web, y hay un capítulo especialmente dedicado a la Comunidad de Madrid, escrito nada más y nada menos que por José Manuel Naredo y José Frías. El proyecto en su conjunto lo dirige Óscar Carpintero y bueno, en él hemos participado toda una serie de investigadores de distintas universidades españolas, ¿no? Y en este informe, así sacando algunos datos clave, pues cuando observamos esa dimensión material de la economía madrileña, nos damos cuenta de que entre mediados de los años 80 y antes de que estallara la crisis en España, la burbuja inmobiliaria y la consecuente crisis, la población de la Comunidad de Madrid se incrementó un 1,3%. Al mismo tiempo, el Producto Interior Bruto se incrementó 2,5%. Pero la cantidad de recursos que entraron dentro de la economía, lo que se conoce como input material de directo, se multiplicó por 4. Y esto digo directo porque no se considera el indirecto, que es la parte de recursos que se remueven para sacar esos minerales o esa biomasa de la tierra o importarla, ¿no? Esto lo que se puede ver en otras cifras sería que en términos de crecimiento anual ha sido en este periodo de un 6% anual, lo cual significa que la entrada de recursos naturales, recursos naturales y también de manufacturas, es decir, todo el tonelaje, la dimensión material de la economía madrileña, se ha duplicado cada 11 años en este proceso. Y en el periodo de auge inmobiliario mayor, ¿no?, entre 2001 y 2007,
las tasas de crecimiento eran del 8,6%, lo cual supone una duplicación cada 9 años. El mantenimiento de estas tasas se revela, por tanto, a todas luces insostenible. Y más aún cuando tenemos en cuenta que buena parte de esa entrada de recursos eran recursos no renovables, un 65-70% en los años del auge inmobiliario. Y aquí con una fuerte dependencia de combustibles fósiles y de electricidad fundamentalmente importados. Combustibles fósiles importados de otros países y electricidad pues importada de otras regiones, también de otros países, como puede ser el caso de Francia, ¿no? Es decir, que no hay energía prácticamente que se produzca en la Comunidad de Madrid, sino que generalmente viene de fuera a través de gasoducto, oleoducto o tendido eléctrico, ¿no? Y aquí, bueno, en lo que se refiere a combustibles fósiles, pues tiene mucho que ver la dependencia que sigue bastante arraigada del uso del